Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a otra sesión del Cine Transmedia Comentado, este espacio que hacemos desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes, un espacio que pensamos cada mes, o más bien donde pensamos cada vez las narrativas transmedia, interactivas, multiplataforma y su impacto en la vida cotidiana. Nos pensamos como usuarios, nos pensamos como productores de estas narrativas y bueno, en la sesión de hoy tengo el placer de que me acompañen tres personas, bueno, primero que admiro mucho y que además me van a acompañar a platicar sobre este proyecto tan interesante. Están Anne Husmith, Pablo Martínez Arte, ambos creadores del proyecto Forensic Landscapes, y Ariana Ruiz. Ariana es investigadora de narrativas interactivas, de nuevas narrativas, y entre los tres, bueno, entre los cuatro, vamos a estar conversando sobre este proyecto que desarrollaron Pablo y Anne. Bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Gracias a aquí ti, Pedro. tenemos una especie de ritual. Me gustaría que además bueno, esta presentación muy breve que he hecho de ustedes, que ustedes se presenten, nos digan quiénes son, qué hacen, y lo compartan con las personas que nos están viendo. Si quieren podemos ir en el orden en que estamos. Puedes comenzar tú, Ana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenernos en este espacio. Es un honor. Estoy conectada desde Berlín, entonces espero que me pueda mantener despierta, pero es un placer estar compartiendo espacio y ese tiempo y espacio con ustedes. Yo soy investigadora dentro y fuera de la academia. Llevo 30 años, digamos, enlazada con México. He estado trabajando como periodista, luego como investigadora en distintos campos, de algún modo siempre sin contacto con México, con América Latina, y en los últimos 15 años me han interesado sobre todo temas que tienen que ver con memoria y violencia, por razones obvias, no porque uno lo haya escogido, sino porque pues, ahí está. Y entonces, pues ahí, de repente, tratando de buscar otros modos de no solamente investigar, sino también de narrar lo investigado. Entonces, pueden ser exposiciones, pueden ser libros, y esta aventura en la que nos metimos junto con Pablo y su equipo fue justamente de, de narrar esto que pasa, digamos, de la linealidad a la que yo estaba acostumbrada. Entonces, eso, muy, muy brevemente. Gracias, Ana. Pablo. Perdón. Hola, yo soy Pablo, un gusto estar acá. Gracias, Pedro. También gracias, Ariadna, por estar dispuesta a comentar este proyecto y también a conectada desde el otro lado del mundo. Quizás es una de las cosas que podemos hacer en esta nueva dimensión, ¿no? Del intercambio. Yo también me dedico a la investigación, trabajo en la Universidad Iberoamericana, llevo un proyecto que se llama Laboratorio Iberoamericano de Documental y bueno, además tengo una práctica de realización en medios múltiples, por decirlo de alguna manera, realización documental y realización mucho de proyectos media, proyectos en web documental, proyectos de documental expandido, y fue así que coincidí con Anne hace unos años para pues sumarme a esta investigación que ella ha realizado a lo largo de varios años y que hoy nos convoca. Creo que con eso es un resumen. Ok. Ari. Creo que me toca. Bueno, igual, hola, muchísimas gracias por la invitación. A Pedro, al laboratorio, Pablo y Anne. Anne, un gusto conocerte. Y bueno, yo soy Ariadna, soy profesora en la licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales de aquí de la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO. Vivo aquí en Guadalajara, soy periodista, comunicadora, investigadora, formada en Cuba, soy cubana, pero yo creo que ya llevo mis buenos 6, 7 años aquí en México.
mi interés con las narrativas interactivas, estas otras maneras de proponer lo narrado y de cómo narrar, llegó con mi tesis de maestría. Ahí estuve 2 años investigando seriamente el documental o el webdoc colaborativo en América Latina. Bueno, por ahí viene como mi acercamiento, y pues muchos de estos proyectos, pues ya es como un vicio, ¿no?, que tengo de llegar a ellos. Entonces ha sido un gusto revisar paisajes forenses y además estar aquí comentándolo con ustedes. Bueno, les reitero la bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, lo que decías, Pablo, bueno, Ann, de estar con este desfase horario que tenemos, haciendo todo su esfuerzo por estar aquí. Ariadna desde Guadalajara, es una de las pocas cosas que nos permite la nueva normalidad, ¿no? Poder compartir desde escenarios tan distintos y tan distantes. Entonces, para comenzar la conversación, a mí me gustaría que, bueno, tanto Ann como Pablo nos comentaran un poquito sobre paisajes forenses, o sea, cómo nació el proyecto de paisajes forenses y cómo se convirtió en esta obra que vamos a estar comentando hoy. Sí, sí, con mucho gusto. Cuando conocí a Pablo, creo que ya no sé, la verdad ya pedí un poco de cuenta, tal vez hace 2 años, y cuando le empecé a hablar de esto, él muy rápidamente me dijo, eso es lo que me estás comentando, parece un viaje, ¿no? Un viaje de investigación, y te propongo que lo pensemos también en términos de un viaje. Y efectivamente fue un viaje que me gustó mucho la metáfora, porque fue un viaje como suelen ser rectos y lineales, sino hay un punto de inicio, que en este caso hubo un punto muy preciso, hubo una especie de flachazo hace muchos años ya, no en México, sino en Buenos Aires, en un tribunal, una sala de tribunal donde yo estaba por otras razones. De repente presencié algo que me pareció muy poderoso, una antropóloga forense declarando en el estrado, y había ahí una cosa de cómo, la manera de cómo ella evocaba a través de sus manos y su relato, la posibilidad de que unos huesitos que ni siquiera estaban ahí, sino los estaba como evocando en unas personas. De repente hablaba de los huesos, y en algún momento de su relato empezó a nombrar 2 personas. Entonces, ese como acto de magia me dejó como una idea, eso lo quiero acercarme, y quiero a la vez relatarlo. Eso estaba pensado como una película al principio. Ya después, como suelen ser los viajes, esto, se baja, pasas por otro lado, de repente, eso lo que iba a ser un documental, se volvió, digamos, una especie de en múltiples vías a la vez. Estábamos grabando en Guatemala, en Argentina, en México, pero todavía con esa idea de que vamos a estar tratando de juntarlo en en una línea, pues, en un documental, y luego se sumaron otros momentos y se diversificó, digamos, hizo una investigación, y luego estaba uno, decía, vías, como luego, y esas profundidades, ¿no? Porque de repente también te sumerges, ya no te quedas en la superficie, sino es como una especie de inquietud que se va haciendo más grande. Entonces ahí en algún momento México, después de Ayotzinapa, se volvió como un lugar mucho más prominente. México de por sí es mi epicentro, es mi segunda tierra, es como el lugar donde yo profesionalmente hablando, creo que en muchos sentidos me hice y le debo mucho al país. Pero en este momento, después de los eventos que todos conocemos, y espero que nuestros escuchas también, no hay que explicar qué es Ayotzinapa, después de eso, de repente, el tema forense, que esa curiosidad que tenía de seguir a entender a los antropólogos y arqueólogos forenses, es decir, los profesionales,
de cómo desafiaban, digamos, el tema de la desaparición forzada, de cómo insistían en la posibilidad de aparecer a los desaparecidos. De repente, como todos sabemos, después de la desaparición de los 43 en México, de repente el tema forense estaba en forense, de repente, de que en ese momento eran los argentinos actuando en México, por un lado, de repente que hay forenses que buscan, que pueden buscar, que tienen herramientas para buscar a los desaparecidos, y a la vez hay fosas también, que era un secreto a voces, pero bueno, no tenía esa presencia tan masiva, y a la vez algo absolutamente novedoso, que era algo que creo que en América Latina lleva bastante tiempo estudiando estas cuestiones, sobre todo relacionadas con las violencias del Estado, pero que los propios familiares se empezaran a apropiar del conocimiento forense y meterse, digamos, bajo tierra, ¿no? Esa cuestión de la búsqueda, que los propios familiares empezaran a hacer lo que en realidad le correspondía o a los expertos o al Estado, realmente no en una situación, escenario como el mexicano, donde el Estado, pues en estas tareas está ausente, está muy desacreditado y hay una impunidad institucionalizada, digamos, ¿no? Entonces, eso nos empezó a llamar muchísimo la atención y empezamos otro ciclo, digamos, de hacer registros de campo, ahora sí en México, en 2 zonas del país, en el norte y en Veracruz. Y entonces el material, digamos, el corpus, se empezó a hacer más amplio todavía, ¿no? Entonces estábamos ante una desde la dictadura argentina, desde la guerra civil en Guatemala y esta violencia contemporánea de México. Y estábamos ante una gama de también actores muy diversos, desde los familiares, sobre todo las mamás afectadas, hasta los antropólogos, de expertos forenses de distintos lados. Entonces ahí empecé, desde hace rato ya había empezado que esa idea de la linealidad del documental ya no me daba para narrar, que me permitiera como simultáneamente hacer, tejer, digamos, una geografía o juntar estos espacios y esas temporalidades que normalmente no se juntan, y es un poco un atrevimiento juntarlos, pero tenía muchas ganas como de experimentarlo, ¿no? Estábamos en vía paralela trabajando en un documental que sí lo hicimos sobre México, digamos, es un documental, es así lineal, que se llama Persistencia, y al mismo tiempo tratando de ver una manera de cómo podíamos pasar de esa linealidad, digamos, del documental a esa cuestión de un relato espacial donde la bondad y la sabiduría de la vida me hizo encontrar a Pablo, porque bueno, obviamente pues es alguien que tiene ya una reputación, varios amigos míos, yo ya había hecho cine documental con colegas y me lo han recomendado, y entonces pues ahí nos conocimos y fue cuando empezamos a hacer como una especie de recorrido mental, digamos, por esos escenarios, por los colores, por las atmósferas, por el tipo de actores y sobre todo el tipo de paisajes, ¿no? Y entonces ahí yo ya había pensado esto en términos de paisaje, hay textos que escribí, empecé en algún momento hace unos años a pensar todo ese tema en términos de paisajes, que eran realmente paisajes hablantes, paisajes disputados, ¿no? Paisajes de muerte, pero también paisajes de resistencia. Entonces con Pablo estábamos como empezando a
hacer eh, al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Que era el guión que haces para una cita, para un documental o para un texto, siempre tienes esa dramaturgia que te lleva de la A a la Z. Y acá era como un guión para este relato especial, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy novedosa, que es la primera vez que me había metido en una experiencia así, pero me pareció muy desafiante porque me obligaba a mí como de mentalmente como de meter todas esas experiencias a lo largo de 5 o 6 años de registros, como de meterlos en un solo espacio y de tener que definir cuáles eran como los puntos importantes, cuáles eran como los temas, digo, y cómo pensaba yo juntar lo que eran los registros de ensayos que habíamos editado con el que fue con el que hice esas pequeñas cápsulas nos cabían en este paisaje y en ese entorno más amplio. Y cómo podíamos, eso es algo que fuimos ahí, yo fui aprendiendo con Pablo y su familia, cómo se podían ahí incorporar otros lenguajes, que no fuera el lenguaje al que yo estaba acostumbrado, que era el audiovisual, ¿no? Que son esas pequeñas cápsulas, pero cómo estos iban a interactuar con estos otros dispositivos. Eso fue otro viaje de exploración de las posibilidades de esto. Muchas gracias, Ann. Bueno, Pablo, y justo este recorrido, ¿no? que comenta Ann, este viaje que ella ya empezaba a tener en su cabeza, pero que todavía no podía quizás ponerle forma de todo en términos narrativos, ahí es un poco donde entras tú al proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a pensar en estas narrativas que son además que tienen tantas capas? Creo que eso es una de las cosas más interesantes del proyecto. Seguramente Ariadna después nos comentará un poco más de eso, pero es un proyecto que tiene muchísimas capas narrativas, donde hay muchísimas temporalidades coincidiendo también, o más bien sucediendo de manera alterna, donde hay muchísimas historias también sucediendo de manera alterna, y creo que poner todo eso dentro de un mismo discurso era un gran reto. Entonces, cuéntanos un poco de eso, Pablo. Sí, justo esta noción del viaje pues me resonó mucho desde un inicio, y como cuando uno va de viaje, ¿no? Se empieza a emocionar y empiezas a hacer tus maletas y empiezas como a ver mapas de pues los territorios que vas a explorar y demás, y un poco así fue al inicio, tratar de adentrarnos a este corpus monumental, que hay que decir es un corpus inmenso de investigación, que hacía una radiografía de un tema que pues uno conocía más por el interés en los derechos humanos, pero no desde una perspectiva de la investigación, ¿no? Y ese era un primer paso muy necesario para poder descifrar, de entrada poder comunicarnos, bueno, de entrada con Ann, ¿no? Poder comunicarme con Ann, hablar los mismos términos en cuanto al material, el universo documental que estábamos pues organizando de alguna manera en conjunto, o que íbamos a organizar en conjunto, y a partir de esa familiarización, de esa exploración, que no llega a ser el viaje, sino, como decía, una suerte de preparación de viaje, como pienso en la metáfora también de un explorador que hace pues toda una preparación, no tanto como un turista que va y viene rápido, ¿no? Sino que hay pues una voluntad también de conocer todo eso que no conocíamos, y en un inicio fue pues primero para poder compartir con Ann, más allá de la particularidad de la colaboración que íbamos a tener, ¿no? Cuando nos conocimos, pues fue más tratar de
de darle impresiones, ideas de lo que su investigación podría ser, y después la colaboración se fue formalizando con los meses. Y con esos meses, pues bueno, también empezar a interpretar o codificar esa investigación, ya que era familiar a nosotros, con otros criterios que no fueran los criterios de la investigación y la narrativa del discurso que se buscaba contar, es decir, tratar de interpretar este corpus de información con códigos estéticos, con códigos de color, con códigos también que pudieran traducirse a unidades narrativas que organizaran este gran universo de documentos en un espacio navegable, porque bueno, es navegable, pero es navegable en mucho tiempo, ¿no? Yo creo que yo ni siquiera, o sea, más de una vez, no lo he visto completo, así completo, todo, ¿no? O sea, de sentarme de corrido, porque es mucha información que está diseñada también para hacer un archivo de paisajes o de territorio, ¿no? Como un territorio de archivo también al que se puede regresar. Entonces, en ese sentido, la codificación era un primer paso fundamental para tratar de expandir el archivo que Anne ya había trabajado desde el video y desde el testimonio, y tratar de encontrarle pues resonancias que pudieran traducirlo a un espacio, ¿no? Y en ese camino, pues, empezamos a armar un equipo, y justamente fue en los diálogos conjuntos, me parece que fueron emergiendo pues estas capas de información. Hubo un par de cosas al inicio, quizás más adelante para poder buscar los documentos que sí estaban claros, ¿no? O sea, había mucho material videográfico que era el núcleo, o era, pues sí, el núcleo de la narrativa. Pero además existía material importante que ayudaría a descifrar o a relacionarse más fácilmente con este gran universo, y particularmente los personajes, ¿no? O sea, que es un poco lo que describe Anne. En la búsqueda forense está el perfil del especialista, que puede ser pues el grupo o un empleado del Estado, o sea, grupos independientes o dependientes del Estado, pero también los familiares, ¿no? Entonces, tratar de hacer perfiles era una de las codificaciones más inmediatas, o de los subtextos, unidades narrativas que nos permitían ir complementando el material en los videos, y también un contrapunto necesario. Y más adelante ya se fue esclareciendo, o si no esclareciendo, trazando la dirección hacia dónde podíamos trabajar con los ambientes, las atmósferas. Son 8 paisajes, y cada uno de los paisajes buscaba abordar distintas temáticas que Anne había identificado a lo largo de su investigación, y que había que también codificar ya en un segundo momento, ¿no? O traducir a un lenguaje visual y sonoro a partir de colores, a partir de texturas sonoras, de elementos también que son los botones que nos van guiando por el video. Entonces, en resumen, fue un proceso de primero familiarización y después de interpretación y transformación de ese gran archivo a códigos o unidades interpretativas, por decirles de alguna manera, que nos permitían diseñar ya esos paisajes con las premisas discursivas que estaban en los distintos videos, y en conjunto, pues en las 8 escenas. Bueno, hay dos nociones que a mí que me gustan mucho de lo que han empezado a comentar, y no es o sea, no como por dirigir, Ari, tu primer comentario del proyecto, pero que me parece muy interesante, sobre todo para empezar a pensarlo críticamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, Anne, tú decías cómo narrar la investigación. Creo que es algo que el proyecto consigue muy bien, o sea, creo que se ve que hay un trabajo muy serio justamente a la hora de pensar esa narración como un proceso de investigación, y viceversa, o sea, cómo dar cuenta de un proceso de investigación que fue narrativo todo el tiempo, como tú decías, Anne, o sea, cómo convertirlo después en una propuesta que también pueda ser leída, ¿no? Y lo pongo muy entre comillas. Y bueno, lo otro es la noción de archivo que tú mencionabas, Pablo, ¿no? O sea, justamente cómo pensar este tipo de proyectos también como narrativas a las que se puede consultar un poco a manera de archivo, y no exclusivamente como
bueno, como una historia que deba ser conocida de principio a fin, ¿no? Entonces, bueno, Ari, no sé si quieras comentar un poco de esto y además ya seguirte con todas por lo menos, primeras impresiones sobre el proyecto. Sí, claro. Yo los estaba escuchando y me hacía muchísimo sentido, ¿no? De cuando ya también tuve mi viaje a través del proyecto. Por supuesto, una de las primeras cosas que te salta es pues el grado de investigación que hay detrás, ¿no? Eso es extremadamente evidente por las fuentes, digamos que por este relato transnacional, regional, que ya es fuerte, ¿no? Porque nos está hablando de realidades que en el sentido de la violencia, ¿cuánto se comparte, ¿no? O sea, ¿dónde está ese relato compartido en relación a la violencia? Entonces eso ya te está poniendo en perspectiva, ¿no? Digamos que un punto de vista que maneja el documental, que se sale de México y que empieza a construir incluso un relato con ese manejo del tiempo, ¿no? De los espacios y del tiempo, que en un inicio cuando lo empiezas a ver, o sea, a mí me pasaba, ¿no? Y yo decía, a ver, pero ¿cómo manejamos esto que en la academia nos han enseñado, ¿no? Que cada fenómeno tiene que tener su explicación del contexto cultural y social, ¿no? Y entonces decía, bueno, pero de este tema de pronto nos entra a hablar, digamos que en el relato está colocado el tema México y de pronto en el montaje nos puede salir pues un investigador o un familiar o un antropólogo forense de Guatemala o de Argentina, ¿no? Y la manera en la que hace match, ¿no? La manera en la que están tejidas todas esas voces en el relato, al final de lo que nos está hablando es de un sentir compartido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de mis primeras impresiones. Yo siempre que empiezo a estudiar o a ver proyectos interactivos también cuando los trabajo con mis estudiantes, una de las primeras preguntas es ¿por qué quisiéramos contar una historia, ¿no? En un formato que está buscando subvertir hasta cierto punto pues estos roles, ¿no? Comunicativos de dónde está el espectador o el interactor o no, o cómo manejo el orden del discurso y el orden del relato, o cómo me muevo, o pensar más en clave de experiencia y de participación. O sea, ¿por qué querríamos construir una historia desde ahí, ¿no? Y viendo y explorando el viaje que nos proponen Anne y Pablo en paisaje forense, creo que una clave que nos puede ayudar a entender este cruce, ¿no? O a justificar el por qué estamos contando de esta manera, tiene que ver no solamente con el viaje, sino también con la exploración, con el irnos profundamente, con el relato más inmersivo, con el ponernos a nosotros, interactores, ¿no? A buscar, o sea, toda la historia que se nos está contando a lo largo del documental está repartida en piezas, y yo pensaba, esas piezas son también como las piezas, como los huesos, ¿no? Estamos recogiendo estas piezas que nos vamos encontrando a lo largo de todo el documental, a lo largo de los 8 espacios, capítulos, y nosotros, interactores, le estamos dando cierto orden, ¿no? Y estamos también construyendo y aportando al sentido de la obra misma, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veía para empezar con mucha coherencia en este sentido, ¿no? Queremos contar una historia, que es una historia colectiva, desde un relato y voces colectivas, regional incluso, desde los sentires y experiencias afines, y que además es una historia dolorosa de violencias, pero que además es una historia sobre excavar, sobre búsquedas, sobre encontrar, también sobre resiliencias de los y las sujetas. Y entonces, ¿cómo podemos de alguna manera poner a las personas que están enfrente o que están experienciando el documental también en una situación de búsqueda, ¿no? De una búsqueda que es física, que no solamente es cognitiva, como en los relatos lineales, como en los relatos tradicionales, que no es que ninguno sea ni mejor ni peor, simplemente tienen maneras diferentes de contar,
maneras diferentes de narrar y maneras diferentes de representar también, ¿no? Y bueno, eso creo que es una clave importante que yo rescato del documental y de la manera en la que está narrado, de la manera en la que escogen para organizar todas estas piezas, que es esta especie de memorial, ¿no? También de esta memoria, ¿no? Este tejido de voces que construye y que ya a su vez tiene archivos de memoria, pero que en sí mismo está construyendo pues otra memoria, ¿no? Y otros relatos. Eso se me hacía como muy destacable por un lado, pues la cuestión de la narrativa, que ya es un acto político, ¿no? Es el cómo narramos, ya es una apuesta política, ¿no? Porque es una manera de contar, otra es una manera de al menos hacernos pensar sobre cuáles son las convenciones narrativas más hegemónicas que nos han dicho, porque al final es una forma de ver el mundo, es una manera de narrar el mundo, y por tanto es una manera también de pensar el mundo, ¿no? Entonces, ponernos a ver esta historia fuerte desde ahí, desde donde podríamos tener más control para encontrar, ver, detenernos, escudriñar, emocionarnos, parar, seguirlo al otro día o verlo de corrida, eso ya es una apuesta política, ¿no? Y más en un tema como este. Lo otro tiene que ver obviamente con la representación, ¿no? Porque pues todo es un sistema, la obra es un sistema, ¿no? Entonces el cómo narro con el tema, con la representación misma, con el discurso, con quiénes somos, con a dónde lo muestro, ¿no? Todo es parte de lo mismo. Y pues bueno, desde quiénes se está contando esta historia, desde cómo se está construyendo, se están construyendo todos estos personajes, y por supuesto esto va de la mano con los grandes temas, que creo que es otro de los aportes a nivel de premisas, a nivel de mirada, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, una de las cosas que me marcó mucho del documental tiene que ver con esta ética y políticas del cuidado del cuerpo muerto, ¿no? Es uno de los capítulos, aquí estoy haciendo un gran spoiler, pero es uno de los capítulos que a mí más me pega, ¿no? Y que va en esa curva porque hay muchos viajes en el documental. Hay un viaje por espacios, pero hay un viaje emocional, ¿no? Que empieza con historias de cuando desaparecen, ¿no? Pero que después avanza y nos lleva al territorio, es un segundo espacio, y en ese territorio que hemos aprendido y cómo se excava y cuáles son las técnicas y cuál fue la empiria, ¿no? De muchas madres y padres y familiares para poder encontrar. Pero después de ahí nos vamos entonces a la ciencia y dónde está la relación entre ciencia y ética. Seguimos avanzando en este viaje, ¿no? Y de la ciencia y la ética con todo esto alrededor del cuerpo, ¿no? También desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de clase, desde una perspectiva cultural, obviamente, pues ahí seguimos avanzando digamos, a contextualizar todavía más, ahora sí, ¿no? Cómo han sido digamos, los fenómenos de los desaparecidos, la problemática de desaparecidos en estos 3 escenarios principales que toma el documental, ¿no? O sea, las desapariciones fundamentalmente en democracia mexicana, o las desapariciones, por ejemplo, producto de guerras civiles o dictaduras militares, como fue el caso de Guatemala, y Argentina, ¿no? Y pues así sigue avanzando, ¿no? Y va progresando, con un relato entre lo humano, con lo sensible, pero con el dato, pero con la ciencia, pero con la perspectiva ética y de género, todo como para crear este gran viaje emocional. Y bueno, también hay un gran cuestionamiento a partir de cómo los cuerpos hablan y lo que los cuerpos nos pueden decir sobre las grandes verdades históricas que han construido los países, ¿no? Y qué tienen los cuerpos para decirnos sobre todo esto. Y bueno, así hasta una curva del viaje en el que pareciera que todo es oscuro, y realmente lo es, ¿no? Pero donde hay también una resiliencia y donde hay también una esperanza en toda la resistencia latinoamericana, y donde muchos pueblos conviven, ¿no? En un mismo pueblo mexicano convive el pueblo del narcoestado, pero es el mismo pueblo de la resistencia y de los familiares y de los padres y madres. O sea, ¿cómo podemos hablar de esos mismos 2 pueblos conviviendo, ¿no?
no sé, creo que está ese viaje de la historia que nos está contando a través de piezas, de fotos, de audiovisuales, de entrevistas, de fichas de personajes, de este espacio 360 que ya es inmersivo y que te mueves y que escudriñas, ¿no? Y que se hace tridimensional, ¿no? No sé, yo creo que eso es algo a rescatar y que ya construye, ¿no? Que ya es un archivo de memoria, con todo lo que eso implica. No sé si ya me fui, creo que puedo parar y de ahí enlazar otras cosas, pero bueno, básicamente es a nivel narrativo dos aspectos que quería como rescatar, la cuestión de la construcción del relato y con un poco resumiendo, ¿no? El relato y toda esta apuesta por hacer un relato donde se difuminen un poco las temporalidades, pero eso nos está diciendo algo, ¿no? Algo de conexiones, ¿no? Y de experiencias compartidas. Pareciera que estamos hablando de nuestra realidad y es de otra, pero es lo mismo, ¿no? Y la cuestión de la narración interactiva como una apuesta política, pero que también engarza mucho conceptualmente con el tema, ¿no? Están las piezas que hay que encontrar, que hay que armar, hay que armar un sentido, hay que armar un relato, hay que armar una historia, y las vamos encontrando en la medida en la que vamos excavando a través de todo el documental, ¿no? Pues ahí la narrativa adquiere todo el sentido del mundo. No sé, creo que por ahora. Muchísimas gracias, Ari. Bueno, les recuerdo a las personas que nos están viendo. Sí, ahorita te doy la palabra a Ana, nada más para recordar a las personas que nos están viendo que pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas a través del chat de esta transmisión y los vamos a estar leyendo. Entonces, San, perdón. Creo que está silenciada, Ana. Sí. Qué bonito escucharte porque la verdad es como si uno siente que haces un viaje y te atreves a hacer cosas que son complejas, sobre todo para los estudiosos de las realidades latinoamericanas. De repente te atreves a juntar justamente cosas pues que no, que tienen cada uno su espacio y su legitimación y son objetos de estudio y así. De repente haces eso y me hace muchísimo sentido esa idea y la verdad nadie lo ha comentado, que eso parecen ser como también partes de este gran rompecabezas que es justamente esa tarea de ir reconstruyendo lo que estaba, o asociar lo que estaba disociado, ¿no? Entonces, de repente, lo que hacen los forenses, lo que hacen los familiares que están en este trabajo de reconstrucción también, entonces me hace mucho sentido y me recuerda algo que yo aprendí en ese trabajo, ese aprendizaje fabuloso con Pablo y también con otros integrantes del equipo que se fue juntando, que por ejemplo, la propia navegación, ¿no? Que yo un poco hacía de esto justamente esa búsqueda, la búsqueda que es el tema, obviamente es el leitmotiv de todos los que vemos moviéndose, pero cómo transferirle a la manera de cómo la gente se mueve por el espacio, que la gente también está buscando, entonces esa idea de que los botones, digamos, que nos llevan a los clips, a los videoensayos, fueran también objetos, digamos, que tú tienes que ir encontrando en el espacio, que están como están codificados, están visibles, animados, pero a la vez están como escondidos, están distribuidos. Entonces, eso, la verdad, para mí fue como una chispa cuando se propuso esto, decía, la navegación también puede ser en ese sentido un recurso narrativo y puede tener una lógica forense, ¿no? Eso de fijarse en el detalle, eso para mí era todos esos años que hemos estado ahí registrando y hablando también, luego se puso sobre la mesa la noción de estética forense, que era algo que venía proponiendo esta gran grupo de investigación de Londres, que están en Londres, Forensic Architecture, ¿no? Y proponían de que hay modos de relatar más allá de hacer la cuestión forense en un sentido jurídico, que también hay
ahí. Entonces, esa cuestión de que de repente tú tenías que buscar en el paisaje la cosa y fijarte y realmente ejercer la mirada y eso que se podía en un recurso de navegación, para mí fue como, creo que uno de los grandes aprendizajes que yo no tenía cuando haces un documental, la verdad no estás ante este tipo de desafíos también, ¿no? Entonces eso nada más me hacía sentido ahorita que decías lo de la búsqueda y que efectivamente así, y la búsqueda que implica también que, y eso me costaba, y Pablo lo sabe, me costaba yo obviamente, como todo me importaba tanto, las 20 cápsulas o algo, yo quería asegurar que todos vieran todo, ¿no? Entonces, y la interactividad es que tienes que soltar y que tienes que admitir que la gente arme su propio camino. Eso para mí fue, la verdad, complicado, ¿no? Porque había ciertas, al principio incluso teníamos como pensábamos en dos niveles. Esas son las cápsulas indispensables y esas son las cápsulas que pueden ser como secundarias. Esto se fue de ¿no? Pero al principio, porque yo estaba como aferrada a una cuasi linealidad de que, no, sí, todo muy bien con lo interactivo, pero lo que necesito asegurar que la gente camine este recorrido, ¿no? No puedo permitir que la gente se vaya por los lados. Y eso también fue un muy bonito aprendizaje de apostar y tenerle confianza también a no tan lineales y que de todos modos se construyen sentidos, aunque no todos los pedacitos o los huesos están completos, de todos modos algo se construye, ¿no? No tiene que ser completo para se haga sentido, ¿no? Sí, totalmente. Una de las cosas que a mí me llama más la atención del proyecto eh, eh, tiene que ver con un poco con esto que mencionabas, Anne, de, o sea, ¿qué le doy al usuario para que haga con esto, ¿no? O sea, desde esta apuesta un poco por la interactividad que en sí misma, claro, implica soltar, implica permitir también que navegue y confiar un poco en la propuesta narrativa, que creo que es muy sólida, como ya mencionó Ari, etcétera. Es qué hago o qué le permito hacer una vez que termine de recorrer el recorrido que sea que haya hecho, ¿no? El famoso call to action, ¿no? El llamado a la acción que casi ya se ha empezado como a convertir en una especie casi que de ley, de las pocas leyes que podemos empezar a pensar en los documentales web, interactivos, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué le permito hacer? Y una de las cosas que me parece más mesurada y más inteligente de este proyecto es justamente que ese llamado a la acción no es un llamado a la acción, no porque no tenga urgencia, porque claro que tiene mucha urgencia, ¿no? Pero más bien es una especie de viaje emocional, como decía Ariadna, ¿no? O sea, es como huella que te deja el proyecto y también qué bonito pensar en la metáfora de huella, ¿no? Para hablar de un proyecto como pero es esa especie de huella que te deja y esa especie también de necesidad de empezar a entender un poco los procesos que está narrando el documental. Entonces, bueno, no sé si quieras, Pablo, comentar un poco de eso o Ann, de cómo pensaron también al usuario una vez que terminaran de recorrer el proyecto. Sí, quizás solo para complementar lo que con tu comentario, bueno, una técnica, si de pronto, porque me salió un aviso de que mi conexión está inestable. Si de pronto no se está entendiendo nada, busco otro lugar. Creo que en esta búsqueda por retratar el viaje y por también traducir un tema, creo que todo proyecto exige una adaptación de las estrategias creativas a la temática del proyecto, ¿no? No podemos aplicarle fórmulas a las distintas temáticas porque cada tema tiene sus secretos, hay que escuchar las temáticas y un poco la codificación del archivo iba por ahí, los diálogos, ¿no? Esto también es en diálogo, no que los documentos en sí contengan todas las pistas. Entonces, nos empezó a arrojar el archivo y el estar yendo y viniendo con las ideas, ciertas pistas clave que nos ayudaron a traducir
este viaje a una solución visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, la noción de un mapa que fuera trazándose por cada una de las escenas y que es una guía, que casi todos los proyectos deben de tener una guía de navegación, pero aquí se tradujo a una cartografía, ¿no? Los elementos, los iconos que nos van arrojando los videos cambian de color si ya los viste o no los has visto. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a situarnos en el viaje, ¿no? En nuestro mapa de navegación, en nuestro mapa de exploración, que nos permiten también tomar decisiones o incluso regresar a este archivo y posicionarnos. Otro elemento que me parece es un gesto mínimo, pero que a mí es los que más me gusta porque también tiene una genealogía ahí particular, es el cursor como ojo, ¿no? En algún momento pensamos que el ojo pudiera estar en otro lado, pero esta idea de poner el cursor como un ojo nos ayudaba a invitar a mirar. Y ha sido gratificante que esta percepción de la búsqueda del viaje, incluso de seguir pistas, rastros, el trabajo forense traducido a solución narrativa, se comunica. La gente sí lo identifica, los usuarios, las usuarias lo perciben y de ese modo hemos ido navegando por esta pues por estos meses también de presentarlo y de estar compartiéndolo con distintas personas, ¿no? Eso nos ha ayudado mucho. Y un tema que me hace sentido con lo que también decía Ari de la estética como una postura política o pues sí, la propuesta narrativa como un gesto también político y ético, me parece que está asociado a una solución muy sensorial, que también es lo que se viene platicando, ¿no? Estas paletas cromáticas, estas configuraciones también sonoras, los elementos, la ilustración, pretenden, no sé si aligerar es la palabra, pero sí acompañarnos en una navegación por una temática que es densa, que es sórdida, que es enmudecedora, que el cuerpo la siente, ¿no? O sea, el cuerpo siente estas narrativas y caen sobre nosotros y de alguna manera es una solución que nos da puerta a entrar a estos temas que muchas veces simplemente por su sordidez cierran la posibilidad de relacionarnos con ellos. Entonces, en ese sentido fue muy hermoso. Quizás en un momento puedo enseñar algunos ejemplos de cómo fuimos caminando por este viaje de ires y venires de las ideas para llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Pero si se fijan, cada escena tiene una textura, una paleta cromática, tiene ciertas soluciones. Esta que es la genealogía del terror, pues tiene un carácter más documental, pues más archivístico, más de la memoria. Y bueno, por ahí fuimos encontrando estas soluciones. Buenísimo, estoy intentando hacer una navegación también simultánea mientras van hablando del proyecto. A veces el internet no nos lo permite también, entonces bueno, en ese sentido es una invitación a que las personas también puedan estar escuchando la charla e ir navegando el proyecto en los dispositivos en los que se encuentren. También, por supuesto, que lo naveguen después, una vez que los que no conozcan el proyecto, quienes no conozcan el proyecto, que por supuesto lo recomendamos, una vez que terminen la charla, que vayan y lo revisen. Es un proyecto... es un archivo, justamente, ¿no? Como decías, Pablo, al que se puede regresar una y otra vez también para seguir adentrándonos en esta problemática de las prácticas forenses en América Latina y las particularidades que tienen, pero también pensarlas como un todo, ¿no? Justamente esa es una de las cosas que me gustaría pensar. Ay, perdón, Ari, adelante. No, termina, es nada más un paréntesis. No, haz el paréntesis entonces, dale. ¿Sí? Va. Sí. Nada más es un paréntesis porque va muy con lo que acababa de decir Pablo, con todo eso de la estética. Yo pensaba también en la cantidad de lenguajes que están convergiendo, ¿no? Porque está lo sonoro, está lo audiovisual, ¿no? Pero está la ilustración, pero está lo lúdico, ¿no? Y el cómo pudieran narrar los videojuegos, que mucho de lo interactivo agarró de ahí. Y además está el tema, ¿no? Bueno, el tema que se ramifica, porque hay muchos temas muy duros todos, pero está el gran tema de la violencia sistémica y los estados fallidos y las desapariciones, ¿no?
Y cómo entonces hacer también una obra, ¿no? En la que de alguna manera juegues, ¿no? Sin el estigma de lo que entendemos que es jugar, ¿no? Relacionarnos con un objeto, ¿no? Físicamente, poder avanzar, detener, retrocedernos, con un tema como este, que parecería un tema por la profundidad, la densidad, la oscuridad del tema, que pues, no debería ser tratado de ahí, pensaríamos en fórmulas más tradicionales, ¿no? Que incluso pone en jaque, ¿no? La cuestión ética, pero a mí me parece muy bien eso de que los espacios sean 360 y de que el punto de vista esté en el punto de vista de quien se mueve por el espacio, ¿no? Y bueno, todos estos lenguajes como confluyendo en una sola obra, para que no sea abrumadora también, ¿no? Entonces la simpleza de la representación yo creo que ayuda muchísimo, porque no puedes tener un tema que te está calcinando las emociones, el cerebro, de alguna manera, ¿no? Y entonces vas a pretender que además de todo eso juguemos y exploremos en exceso y encontremos y la imagen sea, porque sería demasiado abrumador. Entonces yo creo que el documental, otro de los logros también narrativos que tiene es encontrar ese justo balance, ¿no? En el que se fortalece la premisa de la búsqueda, de la excavación, del profundizar, de esa estética forense, pero sin poner eso por encima del tema, dejando hablar a las personas, no sé, o sea, hay como un balance ahí también a la hora de hacer converger todos estos lenguajes. Era un paréntesis con lo de Pablo. No, justo ahí de hecho iba mi comentario. O ¿Sí? sea, cuando hablaba un poco de cómo la narrativa va construyendo, y es algo que ya también decía Anne, decía Pablo, decías tú, Ariadna, cómo la narrativa va construyendo este espacio atemporal, pero multitemporal, este espacio que es regional, pero que es a la vez tan particular, que es tan singular de cada una de las historias, ¿no? O sea, todo eso creo que está muy relacionado con esto que mencionabas, con esta confluencia de lenguajes, ¿no? Y particularmente con el uso de las narrativas lúdicas. O sea, tú lo decías también muy bien, muchas veces pensamos que la interactividad le resta seriedad, y lo pongo muy entre comillas, ¿no? Le resta seriedad a un tema o le resta valor incluso, y que debemos emplearla, y también es una de las pocas como convenciones que se ha ido construyendo en el imaginario de quienes nos dedicamos a estas narrativas. Hay que usar la interactividad de manera muy mesurada siempre, hay que usarla en determinados momentos del proyecto y no en otros, ¿no? Sin embargo, este es un proyecto que para bien, creo, rompe con eso, ¿no? Y a mí me parece muy interesante particularmente el uso del 360. O sea, cómo la construcción espacial, estos escenarios, estos ambientes en 360 grados, permiten justamente esa creación de un universo que sucede en todos esos tiempos y en todos esos espacios a la vez, ¿no? Entonces me gustaría un poquito también, si nos pueden comentar sobre la elección justamente de construir estos escenarios en 360 grados y cómo, bueno, cómo termina siendo esto, cómo termina siendo confluir un poco todas las particularidades y las historias que tiene el proyecto. Otra vez, Anne. Como una nota nada más y después le cedo la palabra a Pablo, porque la verdad al principio no estaba pensado y ni yo lo tenía contemplado, ¿no? Sino más bien me estaba eh, empapando con esa lógica interactiva de soltar un poco, tener una dramaturgia que respiraba de algún modo, ¿no? Que dejaba ir y venía y me estaba familiarizando, pero esa cosa de que el espacio se podía convertir, que tú te tenías que dejabas mirar la pantalla y te estabas sumergiendo en ella, me asustaba, ¿no? Me asustaba y no tanto por el tema de la frivolidad, eh, pero me parecía que ya no te permitía mirar como tenía cierta distancia, porque siempre en los relatos que habíamos armado, en los cortometrajes, largometrajes, siempre había como una apuesta por sí hacer sentir y a la vez apostar a hacer entender, ¿no? Como un poco un juego, un permanente, y ahí venía también el documental
teníamos la clara apuesta, es tan dramático eso, no vamos a dramatizar artificialmente en nuestro documental, digamos, el clásico documental, tenemos una cosa de no meterle música, dejar respirar las imágenes. Claro, en un plano donde tú te podías en algún momento distanciar, podías mirar como con cierta distancia. Esa cosa del 360 cuando salió la propuesta y me estaba como, y al principio, y Pablo lo sabe, estaba como escéptica, ¿no? Porque dije, a ver, vamos a obligar a los visitantes, que es una noción que prefiero a la de usuarios, vamos a obligarlos a que se metan ahí, ya no pueden salir. Y entonces ya me dijeron ellos, bueno, siempre se puede salir, en cualquier momento te puedes salir, digo, no, tampoco te quedes ahí, pero es una manera de que te involucras de otro modo. Entonces, para mí que vengo como de esa otra lógica, la verdad fue un aprendizaje muy interesante de que es para lo que queríamos lograr, que era un poco apostar, hacer la cosa digerible, pero a la vez apostar a esa cuestión de la sensorialidad y que tuviera eso muchos sentidos, no solamente los siniestros, sino también que había una cosa esperanzadora, que había incluso una cosa lúdica, que todo eso coexistía, que realmente, ¿no? Esa radicalización decía, bueno, si de eso se trata, pues entonces hagamos que la gente se meta realmente, ¿no? Pero fue todo un aprendizaje y un proceso también, no tan fácil al principio para mí. Sí, creo que fue un proceso para todas las personas que estábamos involucradas en este proyecto, porque como bien dice Ana, al inicio particularmente esta solución no estaba dada, no es como que partimos de la idea de hacer un entorno 360, igual me remonta a lo que trataba de explicar hace un rato sobre que cada investigación plantea retos distintos para poder representarse. Y entonces en estas discusiones iniciales, una de las cosas que surgió es, bueno, ¿qué tecnologías tenemos? ¿No? Una era hacer tecnologías de recorrido de paisaje en el tipo de otras instalaciones que había realizado hace unos años, etcétera, pero pues también había algo del viaje, algo de ciertas temáticas, por ejemplo, la temática del primer escenario era la noción del agujero negro de la desaparición, entonces era cómo podemos situarnos en pues en ese entorno absorbente, en ese entorno también muy etéreo, de suspensión, pues, de indeterminación también, ¿no? Y fue cuando el programador nos dijo, bueno, pues ¿por qué no probamos WebVR? Y fue como un chispazo igual de esos en una junta, así como muy casual, y fue así como, claro, pues sí, es que es quizás la tecnología más adecuada, porque además resultó ser, es una tecnología con la que prácticamente ninguno de nosotros, bueno, particularmente Gerardo y yo, que somos los que más trabajamos con interactividad, habíamos explorado realmente, y fue descubrir que es una tecnología muy noble hasta cierto punto y que es muy ligera también para navegar, ¿no? Más allá de que aquí la densidad del peso de este sitio viene de todo el contenido, en realidad la navegación de estos entornos 360 es súper, súper sencilla. Lo que estamos viendo ahí es una imagen plana, es una imagen 2D que tiene que ser compuesta con ciertas consideraciones compositivas de tal manera que no se distorsione tantísimo. Y lo que está viviendo arriba de esto son elementos de GIFs animados que nos indican pues su interactividad, ¿no? Entonces, fue una solución interesante. No sé si Anne, estés de acuerdo que comparta algunas de las notas de arte, quizás porque hay ahí ejemplos de eso, de cómo empezamos a preguntarnos, ¿sí? Sí, claro, adelante. Sí. Súper. Déjenme ver entonces, share screen, application window mejor. Y justo una de las preguntas que nos hicimos fue eso, sí están viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno, uno de los primeros documentos, igual para irle dando ejemplos visuales, y esto es muy, muy rápido a lo que decía de la codificación, fue a partir de material videográfico que me compartió, empezamos a hacer, bueno, hice estas interpretaciones
de color para acercarme a este universo y a esta temática, ¿no? A este universo videográfico desde otra lógica, ¿no? Otra lógica que no fuera particularmente estos estilos, pues son muy claros, ¿no? La tierra en hueso, la tierra en paisaje, la tierra en ropa, y tratar de entender esa materialidad, porque también es memoria y también es relato de alguna manera desde su textura cromática, ¿no? Y tratar de arrebatarle pues un componente humano de sufrimiento, de dolor y no arrebatárselo, sino resignificarlo, ¿no? Y entonces fueron como los primeros ejemplos que nos ayudaban. Y hablando sobre la interactividad, en realidad lo que estamos viendo, y aquí todavía no está lo del 360, pero sigue estando vigente, digamos, lo que fue el diseño de toda esta complejidad fue la simplicidad. Hay un fondo, que es un paisaje. Hay unidades narrativas primarias, que como dijo Anne, en un momento había como primarias y primarias secundarias, que eran los videos más importantes, que como bien dijo, se fueron diluyendo. Y después las unidades narrativas secundarias, ¿no? Y los menús de navegación y todo lo metanarrativo. Entonces, al final lo que tenemos es eso, un paisaje con pequeños botones que me van a llevar a videos o que me van a mostrar fichas. Una vez que ya empezamos a trabajar, justamente, pues bueno, era toda la visualidad, qué estilo que tiene que ver también con lo que decía Ari, ¿no? O sea, qué estilo de ilustración, cómo se iban a animar los botones, cómo podíamos integrar estos styles, que eran cuestiones como muy complejas de integrar. Entonces las primeras tenían este carácter súper burdo, y aquí está lo de las pruebas de interactividad, ¿no? Entonces empezamos a hacer estas pruebas, primero con 360 y paralaje, porque decíamos, bueno, si podemos usar el paralaje, que era otra de las opciones que teníamos, sobre un 360, se puede construir un entorno realmente inmersivo, ¿no? Al final, pues todo se glitchaba y no fue una solución. Prueba de 360 con una capa, que fue esta imagen 360, y después el paralaje 2D que decidimos dejar atrás, ¿no? Y bueno, simplemente muy veloz, aquí estamos viendo, esto es más o menos la composición como se vio en un momento muy también burdo, donde surgió la idea de la línea, y bueno, Santiago Moyao, que es el ilustrador, empezó a trabajar por aquí. Aquí ya el trabajo también de José Luis Rangel, que es el diseñador, empezó a depurarse a partir de, pues, de varios ejercicios que hicimos en conjunto con esta escena que le llamamos la escena madre, para llegar a esto que tenemos ya como final, ¿no? Pero si se fijan en la escena, pues bueno, lo que tenemos es una imagen fija. Esta es una imagen fija que se traduce en entornos 360, y tratábamos también de fragmentarla, ¿no? Encontrar elementos que dieran noción de espacialidad, como eran los paneles del piso, los paneles del techo, la línea que diera continuidad a un espacio inmersivo, y pues bueno, que ya se pudiera integrar en esta noción, ¿no? Simplemente como referencia visual, que a veces ayuda también a representar que las ideas no estaban así dadas tan de antemano, ¿no? O sea, como que todo fue surgiendo también con un trabajo constante, ahí con una talacha, unos diálogos, retroalimentaciones, y creo que eso fue lo más enriquecedor también de este viaje. Creo que lo hemos dicho un par de veces, Anne, todos nos sorprendimos con el resultado de alguna manera, ¿no? O sea, como que el resultado sí nos condujo a un lugar que no sospechábamos. El 360 es un ejemplo de ello, pero me parece que muchos otros elementos, a mí también, digo, desde la edición, ¿no? que hizo Jan, me parece extraordinaria. Tienen un gran ritmo los videos, y son muchos minutos de material que se pueden ver de manera muy ligera en web. Y eso pues es un logro también, me parece súper notable del proyecto, ¿no? Sí, de hecho, una de de los objetivos centrales de este espacio que tenemos es abrir los proyectos, ¿no? En la medida también en que sus creadoras y creadores lo permitan, conocer un poco el proceso, ¿no? Este es un espacio también de aprendizaje, un espacio de formación justamente alrededor de las narrativas interactivas, y nos interesa mucho siempre que se pueda como abrir el proceso en todas sus etapas. Y ahí por ahí también, entonces me gustaría hacerles una pregunta que tiene que ver con la escritura del proyecto, ¿no? O sea, sabemos que, y porque lo han estado contando, hubo todo un proceso de investigación que comandó Anne durante muchísimo tiempo, y que además tenían todo este material, ¿no? Y que tenían como
por lo menos esta noción de que era un viaje. O sea, eso estaba desde el inicio, que había un viaje ahí y que había un viaje que además iba hacia muchos lugares, era un viaje que sucedía en muchas capas, ¿no? O sea, desde lo emocional, pero también lo cognitivo, también lo político, o sea, como todos estos viajes que estaban contenidos dentro del viaje, además personal y de investigación de Anne. Entonces, ¿cómo eso se convierte en un guión? Sé que han estado como dando pistas un poco, pero ahora que mostraste, Pablo, el ejemplo, esta como carpeta de diseño, veíamos ahí, por ejemplo, estas dimensiones de la narrativa, ¿no? De tener un primer nivel narrativo donde tenemos el paisaje, sobre esto vamos a situar unos videos o unos GIFs, sobre esto o sea, cómo fueron construyendo ya técnicamente, digamos, el guión del proyecto, si hubo definitivamente un guión pensado o sea, a partir de las características que estaban definidas o simplemente se fue como creando y armando un poco en el camino, ¿no? A partir de lecciones que fueron técnicas, que fueron también estéticas. Anne. Sí, tal vez empezar y luego, si quiere, Pablo retoma. Creo que la escritura, eso que tomara forma, fue como una doble vía. Yo recuerdo, ¿no? También es una cuestión como de recordar de cómo se fue dando. Em, Porque había como una dramaturgia que tenía que ver más con el material en sí, que era el corpus justamente del material videográfico, donde a través de, y eso también digo, es una experiencia ya de la investigación y había yo previamente trabajado distintos eh, procesos de investigación, pero sí que siempre tenían que ver con procesos de filtraje, ¿no? De empapar, de mirar, muchas veces trabajando ya con fotografía, con material visual, siempre como volver a mirar, volver a leer y ir filtrando lo que, bueno, que investigación, digamos, clásica se llama un corpus, ¿no? Entonces, esto ya, y confiar que esto te hablara, ¿no? Eso te dijera, sobre todo si es un corpus tan grande, digamos, tener ahí, y lo conoces bien, es como terreno que ya has caminado, entonces un poco está bastante abierto a lo que te sugiere y te diga, y qué tipo de conexión, ¿no? Entonces, eso por un lado, y eso fue un proceso, digamos, que me tocó a mí, porque pues yo estaba como colectándolo, ¿no? Y también con Jan, quien es otro lugar, digo, el editor, camarógrafo y codirector de la película, que también estuvo ahí, pero en otro lado, pero familiarizado al menos con una parte de este material. Entonces de ahí se fueron como saliendo lo que eran como los temas, que son los temas de las cápsulas, que se podían liberar un poco de este guión eh, total y lineal, ¿no? Que de repente tenía yo la posibilidad de hablar de cosas que no me cabían realmente en esa idea. Esa estructura lineal, de repente hablar de cosas cotidianas, de cómo las ciudades estaban conviviendo con los muertos, que era un tema aparentemente lateral, pero que para mí era como muy importante, el trato a los muertos, el tema ético, y cada uno de estas temas podía tener como su propia lógica y estaba conviviendo en el espacio de manera como igualitaria, ¿no? Y eso me gustaba mucho, que todos esos temas tenían su derecho de estar. Entonces empezaba yo a dibujar, digamos, los temas estaban cristalizando con este ir y venir con el material, los espacios. Eso sí fue como un poco la lógica de creo que son 20 o 22 cápsulas que están ahí, ¿no? Que algunos están como más en línea de pasar de la búsqueda al trabajo forense, a los dilemas éticos, el tema de la justicia, que es muy complicado. Yo sabía que había una cierta línea ahí que poco a poco se estaba como clarificando. Y debo de decir que al inicio de este proceso estaba un recurso, digamos, didáctico absolutamente eficiente y que es algo que supongo que Pablo aplica con sus estudiantes, con sus alumnos, con quien
tenga enfrente y decía al inicio del proyecto qué se trata. Tú escríbeme un breve ensayo. Es un recurso muy básico, pero en mi caso me funcionó súper bien. Yo había escrito bastante sobre ese tema, pero de que alguien me dijera al principio de un proyecto audiovisual, de elaborar una narrativa, me dijera, a ver, escríbeme 3 páginas sobre qué es lo que a ti, y no me interesa un discurso general, sino a ti, qué te importa y cómo te enganchas tú con el tema. Digo, lo dijo, me invitó de una manera súper amable, obviamente, pero eso me obligó a de todo eso, lo que ya había yo pensado, escrito, de condensarlo, ¿no? Y estas 3, 4 hojas son un poco el punto de partida para ya, para que estos temas, estos 17, 18 temas que son como estos huesitos que dice Adriana, que se van juntando para ese rompecabezas, que es la narrativa. Eso por un lado, eso fue un aspecto, una vía, digamos, del guión. Y el otro guión sí lo fuimos elaborando entre Pablo y yo, y fue como un muy rico trabajo de unos meses de mandarnos documentos, incluso podíamos en Berlín trabajar una semana muy cercanamente sobre esto, que era el guión, la dramaturgia de los paisajes. ¿Qué tipo de cómo estos 8 paisajes, empezando con la oscuridad del hoyo negro, del agujero negro, y que era la idea que terminara en algo que no fuera la oscuridad, que obviamente fuera un tipo de salida, pero que iba a ser otro tipo de paisaje, por eso la idea del paisaje acuático, ¿no? Al final, que no cayera, que era una fobia que Pablo sabe muy bien, que yo tenía como 2 fobias en este proceso de elaborar una dramaturgia, que era no caer en ningún tipo de cursilería, digamos. Yo estaba como muy fóbica a cierto tipo de metáforas, digamos, cierto tipo de símbolos demasiado fáciles, y tampoco quería como un exceso de literalidad, ¿no? Por eso también me encantaba la gráfica, se fue aligerando cada vez más, ¿no? Eso es lo que dicen ustedes, de que se ve como lúdico o juguetón. Yo creo que también tiene que ver con que entre todos nos atrevimos a descargarlo cada vez más. Al principio estaban como más cargados esos viajes, y al final se fueron haciendo como más minimalistas. Y entonces tener esos 8 escenarios y que tuvieron como sellos y atmósferas y ambientes sonoros que elaboró Pablo, como muy distintos, pero que conjugaran como en esa línea de cada uno de los paisajes tuviera una cierta, eh, sí, pulcredad, digamos, ¿no? Y entonces de ahí se fue haciendo este hilo entre paisajes, entre atmósferas, y que esto era como un rico proceso que más se fue documentando, más que una escritura de un guión, fue este tipo de documentos que acaba de compartir Pablo, donde se fue como cristalizando también este otro guión, digamos. Solo complementaría muy brevemente que justo algo que me gustó muchísimo del proceso y que pues también me dejó muchos aprendizajes fue el hecho de estar por momentos cerca, por momentos del otro lado del mundo, pues mucha comunicación era por correo electrónico y en documentos de trabajo y así, entonces implicó mucha escritura sobre el proyecto. Y justo, bueno, esa invitación que comentan, recuerdo que me ayudó mucho para tratar de tener un vistazo como en la cabeza de Anne, ¿no? Más allá del material y así, como tratar de ver por dónde estaba su sentir, su dirección, y a partir de eso hacer varios documentos de arte. Tuvimos también estas pequeñas, las sinopsis al final que están
en el documental, bueno, también tienen como una genealogía de estos documentos de escritura donde se fueron poniendo los títulos de cada una de las cápsulas y por dónde iban a ir, cuántas iban a ser, si de pronto ahí se empezaban a desdoblar, ¿no? En el proceso de edición que tenían a una, pues más bien van a ser 3 microcápsulas, en fin. Entonces, este proceso a distancia, bueno, como a distancia y en cercanía, sí implicó un proceso de escritura no epistolar, pero sí como de intercambio por escrito, ¿no? Que nos ayudó mucho a ir navegando. Y por otro lado, hubo también una escritura, creo, pues una escritura muy gráfica que sí se tradujo como a esta idea de graficar los paisajes, ¿no? Graficar el viaje. Y ese es un primer diagrama que hizo Anne, que tenía como 2 posibilidades de interacción entre las escenas y cómo viajaban de una escena a otra y cómo podías pasar de una escena a otra. Y ya después, fue evolucionando, pero tenía ese componente de tratar de visualizar la estructura narrativa e irla configurando. Entonces, pues sí fue como también muy dialógico y muy bonito ese proceso en persona. Oye, bueno, sabemos que Anne está del otro lado del mundo. La idea de la charla en un principio es que dure 1 hora y media, entonces ya estamos en la fase final, en los últimos 15 minutos de la charla. Les recuerdo a las personas que están viendo la charla que pueden hacer comentarios y preguntas a través del Facebook, y si no, también seguramente al final podemos dejar ahí el contacto de Pablo y de Anne. Y bueno, por supuesto está el proyecto para que vayan y lo revisen, lo recorran, se adentren, se sumerjan en los paisajes forenses que nos están proponiendo Pablo y Ann. A mí me gustaría, quizás como manera un poco más anecdótica, que nos cuenten dónde ha estado el proyecto y cómo ha sido recibido y qué sigue, ¿no? También, porque muchas veces lo que sucede con estos proyectos es que parece que uno, que nunca se termina de hacerlos, o sea, como que nunca le podemos poner un punto final, y por otro lado también que una vez que creemos que le ponemos este punto final, nos parece que no hay lugares o que no hay posibilidades de mostrar el proyecto y de compartir el proyecto. Y eso puede llegar a ser un poco frustrante. Creo que en el caso de Paisajes Forenses ha ocurrido todo lo contrario. O sea, es un proyecto que ha tenido un recorrido bastante saludable y que vienen además muchas sorpresas para el proyecto. Entonces, si nos quieren contar un poquito de eso, de cómo han sido y de cómo ha sido recibido también el proyecto, de qué tipo de diálogos ha generado el proyecto. Adelante, Anne. Creo que estás en silencio, Anne, ahí. No, no, yo pensé que si Pablo quería Como, dar. como quieras. em, no, sí, son muchas preguntas, son distintas preguntas a la vez, ¿no? Un poco el que sigue siempre es un poco, yo siento que apenas como esa pandemia nos cambió el sentido del tiempo, yo siento que apenas estrenamos el proyecto, que fue un evento, una presentación fabulosa que tuvimos ahí en febrero, creo que fue, que lo presentamos en pantalla, y la verdad fue la salida a la luz. Y bueno, y después pasó lo que pasó, y ya nos vimos todos confinados, y el proyecto está donde está en la red, está accesible, eso es maravilloso. Está compitiendo y ganó en abril, ganó un premio, el primer festival donde compitió, en un nuevo festival de cine de narrativa no ficción en Argentina, donde hubo muchas propuestas en muchos lados del mundo. Pues nos ganamos el primer lugar, que fue una grata sorpresa en medio de este choque que todos estábamos en abril todavía, yo también confinada en México. Luego sí dando la vuelta, ahorita estamos en Amsterdam, digo eso en temas de el IFA, eso en temas de festivales está dando, la verdad le está yendo bien, estamos muy contentos y honrados porque eh, pueda dar sus vueltas y se puede dar justamente, y eso es algo que a mí me importa mucho, que rompa un poco la burbuja, una cierta burbuja.
ese es México, es violencia, es narco, es la desaparición. Entonces hay como una cierta, con toda incluso buena intención, se hace una especie de burbuja de clichés y de cierto tipo de mirada que es un poco, y eso no quiero que se malentienda, pero hay una cierta expectativa de lo que asocia con los temas de derechos humanos, que prefigura un poco la mirada y creo que si logramos armar narrativas que rompan un poco con eso y que lleguen y se enganchen con otro tipo de público, la verdad es algo, creo que el granito de arena que podemos nosotros aportar a todo ese desafío de esas atrocidades de nuestros tiempos, digamos, es esto, digamos, de tratar un poco de llegar, de incidir en imaginarios, un poco subvertir lugares comunes. Y entonces me da muchísimo gusto que esto llegue más allá de quienes de por sí estamos familiarizados con estos temas. Esa es al menos la propuesta y la apuesta más bien y la esperanza. Y tal vez comentar brevemente que yo sí estoy como, digo, eso fue mi primer proyecto con con esa narrativa de soltar la mano, apostarle a otros lenguajes, de perder el miedo a la inmersión, a la animación, a cuestiones que para mí eran muy difíciles de concebir. Y ya no me imagino otra cosa, la verdad, ya tengo como, tengo un proyecto en mente que la verdad habría que ver cómo hacerle ahorita, sobre todo en condición pandémica, pero ahora sí me gustaría cambiar la mirada y armar algo sobre paisajes institucionales, es decir, un poco ese tema del Estado, ¿dónde está el Estado en esto? ¿No? Y yo trabajo sobre el Estado, pero me parece que había un poco meterse ahí y armar otro tipo de paisajes. Pero bueno, eso es obviamente mucho más difícil que estar ahí en el campo, en el afuera, que meterse en las entrañas de las instituciones. Habría que ver, pero sería como realmente interesante y creo que necesitamos también espacios, no como cámara secreta ni nada, sino simplemente como un modo de entender está ahí y luego ese gran desafío por narrar también, porque no basta con investigar, necesitamos eh, experimentar con modos de narrar, ¿no? Para que esto, lo que hayamos investigado también, ¿no? Que tenga su propio mensaje y que circule por acá. Te convertimos al lado oscuro de la investigación, afortunadamente. El chiste, creo que, digo, solo para complementar muy brevemente, algo que he reflexionado mucho desde el inicio de trabajar en este tipo de narrativas, que como bien dices, Pedro, pues muchas veces permanecen invisibles. A mí me pasó durante 4 años, ¿no? Más o menos de mi producción. Mi producción era subterránea, o sea, la conocían 3 pelados y el hecho de estar organizando pláticas y estar organizando activaciones en museos, en universidades, este tipo de iniciativas que me parece hay que celebrar mucho, son los espacios donde estos proyectos van viviendo, ¿no? Algo que me encanta y que tiene que ver también con lo que decían y que me sedujo desde hace pues 12, 13 años que me dedico a esto, es que aquí no hay como celosía sobre los proyectos, ¿no? O sea, como que terminas un proyecto y lo lanzas al mundo, ¿no? O sea, ya lo puede ver la gente, puede llegar a él, como que es eso, ¿no? No está como, no, pues es que tienes que estrenarlo en tal lugar y en tal otro lugar y nadie lo puede ver, en fin, como que hay una lógica de apertura que siempre me ha gustado mucho y en ese sentido esta voluntad de compartir, de discutir, de tomar a los proyectos también como son las investigaciones, ¿no? Como pretexto para detonar reflexiones y pensar y seguir discutiendo, me parece que es una de las maneras de seguir con esto. Y sí, lo que iba a decir, lo dijo Anne, que pues en realidad yo siento también como que estrenamos y llegó la pandemia, entonces como que se congeló todo.
está ahí en un par de festivales, pero bueno, también la idea es seguirlo promoviendo en la medida de lo posible, ¿no? También hoy en día creo que los soportes digitales, pues bueno, se convierten en salidas o estrategias, y no salidas, sí estrategias de resistencia también para poder articular otros modos de colaboración, otros modos de narración ante impedimentos, pues que estar librando ya a nivel global, ¿no? Entonces, Buenísimo. No sé si quieran hacer, bueno, los comentarios que tenemos es felicitándoles, saludándoles, etcétera, a los tres. Entonces no sé si quieran hacer como algún último comentario con respecto al proyecto. No sé si quieres comenzar tú, Ari, que veo que has estado también ahí, tomando notas sobre ciertos temas, etcétera. Entonces no sé si quieras hacer un último comentario y nos seguimos con Ani y con Pablo. No, pues yo creo que más como de cierre, pues sí me gustaría sumarme a la invitación de que vean, de que entren a la página, de que lo exploren. Yo lo pongo en mis clases, desde que Pablo sembró la semillita en aquella charla que lo invitaron a ITESO, que lo invitamos, pues por ahí está. Y no, o sea, creo definitivamente que es un proyecto no solamente redondo narrativamente, o que incursiona, o que pues todas las etiquetas que le podríamos poner. Yo creo que más que todo eso es un proyecto muy sincero, que se respira, que se siente la honestidad que hay detrás, que se siente el compromiso, no como un cliché, sino con la palabra y con la mirada, y eso la verdad es que es sumamente... pues hay que agradecerlo, ¿no? Con más razón, entonces invito a todas las personas a que los revisen, además porque es un regreso sobre la historia, que es una historia que estamos viviendo hoy, que no es pasado, que está aquí delante de nuestras caras, además, y es otra manera de regresarnos, ¿no? Todo el tiempo sobre este flagelo, que estamos viviendo hoy. Entonces, pues agradecerles a Anne y a Pablo por haberse aventado todos estos años, además Anne, ¿no? Que llevaba ya en la investigación, y por habernos, pues regalado un proyecto así, ¿no? Que me parece, primordial para que se suma toda la discusión y el debate público que hay ahora mismo en torno al tema, ¿no? Por ahí. Gracias. Anne, Pablo, no sé si quieran como hacer algún último comentario. Pues agradecer el espacio fabuloso, me encantó su lectura fina. Invitar, obviamente, sumarme a la invitación a que se siga explorando, que no tengan miedo, porque había quienes dijeron, híjole, ¿y eso cómo se hace? No, pues digo, de eso se trata, hay que entrar y salir y luego tomar un poco de aire y volver a entrar y sí, no tener bien una cosa que la verdad aprovecho el espacio, cualquier feedback, cualquier retroalimentación, no lo pusimos ahí porque no queríamos una cosa como interactiva en el sentido de comentarios, como que es una lógica yo obligarle a la gente que comente en el lugar como no necesariamente, pero la verdad a mí la resonancia y también la crítica y también donde la gente se pierde, donde algo no le funciona, porque aunque no es un work in progress, aunque sí es un relato cerrado de algún modo, la verdad yo al menos estoy iniciando, digamos, ahí un aprendizaje y me sirve y creo que nos sirve cualquier retroalimentación en el sentido que sea. Así que la verdad, esperando de seguir el diálogo, esperemos que también en algún momento puede ser en vivo y en pantalla, pero mientras, encantada de recibir cualquier comentarios así de cualquier tipo. Muchas gracias. sí, por mi cuenta agradecer pues a Pedro y a Ariadna, también a Anne, cada vez que puedo le agradezco la oportunidad de acompañarla en este viaje. Y creo que lo que dice Ana al final a mí también me resuena mucho como moto de vida,
casi, no, perderle un poco el miedo y la resonancia positiva, negativa, crítica, pues es súper necesaria, ¿no? También la invitación a que lo visiten, pues es invitación a seguir el diálogo y poder seguir aprendiendo juntas y juntos, ¿no? Creo que ese es lo increíble y pues también celebrar el espacio de este ciclo, Pedro. Creo que es un espacio muy necesario para familiarizar, para difundir y pues que cada vez más gente se acerque a estas narrativas. Entonces, bueno, también bravo por eso. Gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Las y a Pablo por haber estado con nosotros. Gracias también por abrir el proyecto. Creo que esa es una de las cosas que más buscamos aquí, o sea, abrir en el sentido de compartir los procesos que están detrás. O sea, lo vuelvo a repetir, este es un espacio que pretendemos que sea un espacio de formación de públicos, de formación de productoras, de productores, un espacio de conversación alrededor de las narrativas interactivas. Entonces, muchísimas gracias, no solo por venir, por sus comentarios, por los comentarios de los tres, que por supuesto son muy atinados, sino también por abrir el proceso y compartir cómo se hace este tipo de proyectos y también las altas dosis de experimentación y de búsqueda que hay detrás de cada uno de esos. Yo nada más para continuar un poco la conversación que hemos tenido en otras charlas, digo, además de todo lo que ya se ha dicho y de el rigurosísimo proceso de investigación y todas las cosas positivas, me gustaría como marcar mucho lo que ha hecho el proyecto en el tema de la construcción de universos narrativos. Muchas veces pensamos en la construcción de universos narrativos de maneras mucho más esquemáticas, incluso dentro de proyectos interactivos. Creo que este proyecto nos permite, o sea, jugar mucho más con lo que no muestra que con lo que muestra, y entonces eso me parece también como una línea muy interesante para pensar los proyectos de este tipo. Les agradezco de nuevo, agradezco a las personas que estuvieron con nosotros en la transmisión. Les recomiendo que sigan estas charlas. La próxima, de hecho, va a ser un proyecto en el que participó Ari. Entonces, será la última semana de noviembre. Entonces, bueno, nada. Acompañen todas las actividades del laboratorio y hasta la próxima. Gracias a los tres. Chao, gracias. Gobierno de México.